Hola, bienvenidos a lo que es este ciclo de audiolibros orientado hacia la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217, literal A, numeral 3 del 10 de diciembre de 1948. Bueno, verdaderamente un preámbulo que hace énfasis en lo que es la libertad, la paz, la justicia, su articulado que nos relata la libertad, la igualdad, la no discriminación, el derecho a la vida, no a la esclavitud, lo que es el respeto a la dignidad humana, la personalidad jurídica, protección igual ante la ley. Hemos venido relatando a los recursos que se pueden introducir ante los tribunales para hacer efectivo su derecho a la justicia, y bueno, que nadie puede ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado, es decir, que tenga que vivir pues en otra localización geográfica. Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Bueno, esto es fundamental. Recuerdo siempre que un gran profesor nos comentaba pues que en todo país es necesario que existan tribunales independientes. ¿Qué significa esto? Que tiene que ver el tribunal definitivamente ese ejercicio del jus imperio, que es la jurisdiccionalidad, las instancias, la primera instancia, la segunda instancia y el Tribunal Supremo. Tienen de alguna manera, están asociadas a una individualidad, ¿no? En algunos países esa individualidad, de alguna manera, en la mayoría de los países, esa individualidad tiene que estar sujeta a la independencia de la persona. ¿Qué significa esto? Que el juez, el que preside dicho tribunal, en este caso estamos hablando en materia penal, tiene que tener una visión independiente, basada por supuesto en su jerarquía, una persona que sea profesional del derecho, eso es obligatorio, persona profesional del derecho, tenga conocimiento jurídico, que tenga experiencia en el área penal y preferiblemente con estudios de posgrado. Eso se establece en la mayoría de los casos en lo que es el perfil para un juez. Inclusive hacen maestrías directamente para el área del ejercicio de ese juez. Entonces, a partir de esa maestría son postulados a un cargo, se les evalúan sus credenciales y son postulados para dicho cargo. Esto es muy importante porque la independencia, sabemos que también hay factores psicológicos. Hemos venido hablando de los factores psicológicos de la pirámide de Maslow. Hay, como todo, aun cuando él es un juez, es una persona natural, con necesidades fisiológicas, orgánicas. Y es necesario que dicho juez tenga un nivel de estatus de vida que le permita tomar decisiones verdaderamente con autonomía. Es decir, primero, que lo que obtiene, la remuneración que obtiene por su labor, sea digna. Y segundo, hay otro punto importante, que es que el juez no sea de libre remoción. ¿Por qué? Porque si una persona es de libre remoción, es decir, puede estar hoy, mañana no está, sin previo aviso, simplemente, inclusive sin necesidad de una notificación por escrito, una notificación verbal, si eso ocurre,
la persona, de alguna manera quizás subjetiva o conscientemente, entiende, la persona en ejercicio del cargo, entiende que sus decisiones están de alguna manera atadas o de alguna manera están vinculadas a una forma de pensamiento, si la forma de pensamiento está asociada a la jerarquía del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Que si, por supuesto sabemos que los estados, cada estado tiene su línea política y es necesario que los jueces sean independientes de esa línea política. Para ello tienen que ser autónomos, no pueden ser jueces de libre remoción, tienen que ser jueces que sean autónomos, que para que sean removidos tengan que ser por una causa verdaderamente justa. Entonces, vemos que eso es fundamental. La estabilidad laboral para un juez definitivamente estará asociado a la capacidad de él para tomar sus decisiones y que tiene que estar desvinculado de la visión del Estado. Por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica, surgieron los grandes monopolios, Rockefeller, Carnegie, Morgan, y ellos, bueno, por lo menos Rockefeller fue llevado a juicio. Su empresa se dividió en más de 80 pequeñas empresas. Definitivamente era un juicio del Estado contra Rockefeller, pero sucedió el caso también de Ford, que era un empresario que le pagaba bien a los trabajadores, era flexible en cuanto a los horarios, tomando en consideración la época, y bueno, a él se le permitió trabajar, seguir operando, seguir produciendo vehículos. Entonces vemos, esto es fundamental, la autonomía de los jueces para que puedan tomar sus decisiones. Estamos hablando por eso ellos nos habla del artículo 10 de un tribunal independiente e imparcial. Independiente e imparcial, fundamental. Artículo 11. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público, en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Segundo, nadie será condenado por actos u omisiones en el momento de cometerse. No fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Bueno, la presunción de inocencia. Sí, definitivamente es necesario probar las situaciones, es necesario probar la presunción del delito, ¿okay? En cuanto a las garantías, definitivamente existen garantías constitucionales para la defensa, derecho constitucional a ser escuchado, a tener acceso a la justicia, a la tutela judicial, al asesoramiento judicial, tener acceso a la comunicación, comunicarse, ¿ok? Cumplir el lapso de presentación ante el tribunal, una vez que, en el caso de que las personas lo que denominan tomada infraganti, ¿no? Se debe cumplir los procedimientos, bien sea la flagrancia, si es en flagrancia el delito, se debe cumplir el procedimiento que aplique a la ley respectiva de acuerdo a las leyes respectivas de cada país. Pero en líneas generales se tiene que tomar en cuenta también el derecho nacional o internacional, porque
de alguna manera lo que es ilegal en un país puede ser no ilegal en otro país. Lo que es legal en otro país puede ser ilegal en otro. ¿Qué les digo? Con esto, recientemente en un país, en uno de los países árabes, sucedió una situación. Una muchacha se trasladó desde Europa hacia ese país árabe. A ella denunció que la ultrajaron, pero resulta ser que en el momento que ella va a interponer la denuncia, ella había ingerido bebidas alcohólicas. En ese momento que ella ha ingerido bebidas alcohólicas, de alguna manera ese país en particular consideraba un delito esa acción de ingerir bebidas alcohólicas, porque para ellos es un delito. Y resulta que también para ellos es un delito el hecho de que la hayan ultrajado, el hecho de que ella haya denunciado que la violaron, porque para ellos ella estaba casada en Europa. Entonces, al ella estar casada en Europa, para ellos, en su país árabe, no vamos a mencionar el país específicamente, pero fue uno de los países árabes que, por cierto, le tenemos mucha estima, porque recientemente acaba de aparecer una noticia que se encuentran estas personas que viven en estos países entre los niveles intelectuales más altos y de coeficiente intelectual más alto del mundo. Felicitaciones a todos los que habitan en estos países árabes, porque en verdad, aparte de tener una historia verdaderamente profunda, raíces cristianas, raíces religiosas, raíces de creencias en Dios, son hoy en día una de las personas que tienen, según la encuesta mundial, el coeficiente intelectual más alto del mundo. Felicitaciones para todos los amigos de los países árabes. Pues bien, en este país árabe, que no voy a especificar el nombre, se le consideró una violación, 2 delitos. Aun cuando ella fue a denunciar, más bien ellos consideraron que ella estaba incursa en 2 delitos. El primero, estar ebria, y el segundo, precisamente ser adúltera. Imagínense ustedes. Entonces la muchacha terminó siendo prisionera en otro país que no era su país. Entonces entramos en el marco del derecho internacional, porque lo que era delito allá, en ese país árabe, en Europa, en el país de origen de ella, no era un delito. Entonces se entra en la situación ya del derecho internacional, ¿ok? Y de la parte diplomática, cómo intervienen en ese momento lo que son los aspectos diplomáticos de cada país para resolver el conflicto. Bueno, espero que en verdad, este es un tema apasionante, espero que haya sido de su agrado, de su gusto. Recuerden, soy el Magíster Oscar Correa, mi correo electrónico es conocimiento2@hotmail.com. Muchísimas gracias.